Nuevamente estamos aquí ya para continuar en la segunda parte de Diálogo, este espacio de información, de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Usted nos sigue a través de la radio en todo el país. Decimos presente en las 24 provincias del Ecuador, eso significa en las 4 regiones de la patria. Pero si quiere el sonido digital del Internet a nivel nacional e internacional, con mucho gusto le recordamos cómo lo puede hacer. En vivo.asambleanacional.gov.es y ya está con nosotros. Y la televisión legislativa, señal abierta, en Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Lo habíamos anunciado y ya estamos con el siguiente invitado. Se trata del asambleísta Ricardo Moncayo. Él es representante de la provincia de Chimborazo por el Movimiento Creo, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Arquitecto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por estar aquí. Encantado. Vamos a hablar sobre las reformas a la Ley de Educación. Y dejábamos con el anterior invitado una inquietud pendiente que usted ahora nos va a evacuarla por completo, a atenderla por completo. Usted dijo en el debate el día de ayer que en un conversatorio sobre las reformas a la Ley de Educación no hubo representantes de la educación particular en el centro del país. Y esto nos motivaba a preguntarle al profesor Abad, bueno, cómo se fueron recogiendo las inquietudes para la construcción de este proyecto de ley. ¿Nos podría corroborar, por favor, aquello? Por supuesto. Primero, permítame agradecerle por la oportunidad que me da de comunicarme a través del más importante de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, que es la televisión legislativa, con la gente de mi provincia, a quien les mando un caluroso saludo. Efectivamente, yo fui invitado, junto a todos los miembros de la comisión, a una socialización del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación en la ciudad de Ambato. Si mal no recuerdo, fue un día viernes. Asistimos apenas 3 asambleístas de la comisión, la presidenta, el asambleísta que en ese entonces estaba en la comisión de educación, que representaba a la provincia de Tungurahua, y yo. Y también estuvieron 2 asambleístas de la provincia de Tungurahua, que no son miembros de la comisión. La reunión fue en el salón, en el auditorio del Consejo Provincial Provincial de Tungurahua. Un salón grande, moderno y casi lleno en las dos áreas del auditorio. Y en un momento dado que la presidenta me dio la palabra, yo pregunté a la opinión, a las personas que estaban presentes, ¿quién de ustedes representa al sector privado de la educación, a los colegios particulares de la provincia de Tungurahua, de la provincia de Chimborazo? Que se ponga de pie. Nadie se puso de pie. No había representantes del sector particular. Y es tan importante el sector particular porque en nuestro país, si hablamos de 100 años atrás, 200 años atrás, las únicas escuelas que habían, los únicos colegios que había eran colegios particulares, religiosos, todos ellos. Tienen una gran tradición, al margen de que yo también soy un graduado en un colegio particular de la ciudad de Riobamba, del Colegio Salesiano. Entonces, conozco la realidad de los colegios particulares y creo en la importancia que tienen en su entorno, porque son colegios que al menos el Colegio Salesiano de Riobamba ya va a cumplir 100 años. O sea, son instituciones históricas. Y como en este caso, en el proyecto de ley, consta un artículo, una reforma en la cual de alguna manera les afecta directamente a los colegios particulares, porque cuando ellos vayan a pedir un aumento de matrículas, en pensiones, les van a exigir ciertos cumplimientos, y ya le borraron. Por supuesto, le han borrado el tema de aumento de los sueldos de los profesores. Eso le han borrado, lo cual de alguna manera le hace un poco más suave la reforma. Entonces, si algo les va a afectar a estas instituciones particulares, lo correcto hubiese sido escuchar cuál es su punto de vista, si estaban de acuerdo, si coincidían con la comisión para una reforma a la ley que les va de hoy en adelante a incorporar una regulación en el sentido de que cuando ellos soliciten, los colegios particulares soliciten un aumento de pensiones en los establecimientos particulares,
necesariamente en el plan de aumentos que soliciten deberán constar algunas obligaciones como mejorar los laboratorios, mejorar gastos en algunos aspectos, o sea, algo que tiene que ver con su economía. Pero esto se presenta como muy lógico y justo, asambleísta. Se subía el valor de las pensiones, se subía el valor de las matrículas, pero no se veía ninguna mejora en la infraestructura. Los maestros no tenían mejoras en sus salarios. Esto no suena justo, que si hay un incremento que lo paga el padre de familia, se redistribuya de manera objetiva y hasta justa entre quienes hacen el plantel educativo. Lo que le puedo responder es que hasta este momento, con la ley vigente, los colegios particulares del Ecuador han venido, como están dentro de un mercado, han venido actualizándose, mejorando su infraestructura, mejorando sus laboratorios, mejorando sus servicios educativos, porque de lo contrario desaparecen. El mercado es muy duro, es muy exigente. Y ellos son los únicos que ofrecen educación vía un pago mensual. Entonces, yo creo que a un conjunto de instituciones que lucha permanentemente en un mercado, con costos cada vez más elevados, con aumentos de sueldos que están dados por el Estado, porque los salarios básicos establece el Estado y los profesores de los colegios particulares están sujetos a esos salarios básicos. Yo no veo la razón de que se le incorpore una regulación adicional a las ya existentes. Yo considero de que los colegios particulares, hasta este momento en el Ecuador, aquellos que se mantienen y están siempre luchando diariamente por la calidad para mantenerse en el mercado, ya tienen de por sí una situación bastante difícil. Yo refería, por ejemplo, que en la ciudad de Guayaquil, antes de que termine el ciclo de costa, había una cantidad, me parece que el 35% de estudiantes que aún no cumplían con el pago de las pensiones. Y esa falta de pago de pensiones en los colegios particulares realmente les desestabiliza, porque son instituciones que tienen que cumplir con una serie de gastos. ¿Y por qué no cumplían los padres de familia con sus pensiones? Porque había una crisis económica, porque no habían condiciones como para que los padres de familia cumplan, como lo han venido haciendo durante todos los años, las pensiones. Y ese problema es un problema grave que afecta a la calidad de la educación. Ayer decía en el Pleno de que en el Ecuador hay más de 4.200.000, 4.300.000 estudiantes en el sistema básico, en el sistema elemental y el sistema de bachillerato. Y de esos hay 1.200.000 en educación particular. Y la Asamblea tiene que preocuparse por los dos sistemas que la Constitución reconoce como sistemas válidos: educación pública, fiscomisional y particular, entre la particular la religiosa, de tal suerte que nosotros no podemos olvidarnos de la situación de la educación particular, igual tampoco nos vamos a olvidar de la educación pública. Y nuestra opinión tiene que estar dirigida a resolver los problemas de todos los dos sistemas que la Constitución los reconoce. Sin dejar de lado, asambleísta, que en algunos aspectos la educación particular se volvió un negocio, ¿no? A nosotros nos consta cómo varias unidades educativas, en lugar de mejorar la infraestructura, lo que iban era creciendo en aulas, paredes y más paredes, sin elementos importantes, con el ánimo de tan solo seguir captando estudiantes a los cuales se les entregaba una educación con profesores mal pagados. Eso también de alguna manera se buscaba corregir. Usted me podrá decir si se ha corregido o no se ha corregido con la actual ley y con la reforma que se le puede aprobar para esta ley de educación intercultural. Justamente, la comisión de la que formo parte debió haber ido a profundidad a conocer el problema, a estar en los sitios en donde podíamos comprobar lo que usted señala. Nosotros no podíamos, bajo ningún punto de vista, cerrar los ojos a la realidad, pero la comisión no hizo ninguna visita expresamente a lugares donde hayan llegado denuncias de ese tipo.
Nosotros nunca conocimos ningún colegio en donde los padres de familia nos mencionen, nos informen de que no recibían una educación apropiada, no tenían laboratorios adecuados, no habían condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad académica. Es decir, la comisión en ese aspecto no profundizó, no analizó a fondo. Las visitas que hicimos pudimos observar, por ejemplo, en Guayaquil observamos un colegio del milenio nuevo, un colegio dedicado a tecnologías, un colegio tecnológico donde habían jóvenes estudiando mecánica, por ejemplo, con equipos pesados, y sin embargo las paredes de este colegio del milenio nuevo ya estaban rajadas, ya estaban partidas, porque eran unas estructuras inadecuadas para el tipo de colegio que se estaba desarrollando. Un colegio técnico, industrial, necesita de paredes de hormigón o de paredes de mayor capacidad de resistencia a los golpes. Y yo tengo fotografías, lo dije en un momento dado en la comisión. Me gustaría que esté aquí el señor ministro para decirle de que los colegios del milenio, en los colegios técnicos, tanto agropecuarios como industriales, las estructuras deben ser totalmente distintas a las que están acostumbrados a hacer aquí dentro de la ciudad. Una observación directa de mi parte. Yo fui con la cámara en la mano y además no solo recorrí por los lugares donde nos llevaron, yo me di la vuelta por todo el colegio. Hice un análisis a fondo del funcionamiento y de la calidad de la construcción, como tiene que ser, no para causarle problemas ni al gobierno ni al ministro, sino para cumplir a cabalidad con mi función de fiscalizador. Pero nunca he tenido la oportunidad de decirle esto al señor ministro. No hemos tenido la visita del ministro a la comisión con objetivo así, con un plan de poderle plantear todas estas situaciones. ¿Y si le remite ese material y si le envía al ministro para ver si en algún momento se puede obtener alguna respuesta? Yo, antes de aprobar este proyecto de ley, yo presenté un pedido por escrito al nuevo presidente de la comisión, a Raúl Abad, señalándole, me parece que 14 o 15 puntos específicos que quería yo plantearle al señor ministro antes de que se apruebe este proyecto de ley. Quería, por ejemplo, que nos explique este artículo 117 que va a ser reformado, en donde se habla de las 40 horas que establece la ley. Le pedía que nos explique qué pasa con los 8 puntos, 8 actividades complementarias de la actividad académica, porque la actividad académica en el aula es la enseñanza. Pero aparte de la enseñanza hay otras 8 actividades, como son actualización de conocimientos, capacitación de profesores, planificación de las tareas académicas, evaluación de estudiantes, contacto con los padres de familia, contactos con la comunidad. 8 puntos, 8 actividades muy importantes que complementan la actividad académica. Y además decía en el pedido de que la ley de educación establece la conformación del gobierno estudiantil, un gobierno que está compuesto por 4 elementos: profesores, autoridades, padres de familia y estudiantes. Entonces, si se planea una familia, una estructura familiar alrededor del colegio, el momento que nosotros al profesor le levantamos la obligación de cumplir esa actividad dentro del establecimiento educativo, ¿en qué momento va a poder reunirse con los padres de familia? ¿En qué momento va a poder contactarse con el entorno, con la sociedad que le rodea al colegio? ¿No podría ser en esas 2 horas adicionales que debe permanecer en el establecimiento? Pero yo pongo énfasis en el establecimiento educativo y señalé justamente que en la cadena educativa, uno de los eslabones más importantes de la cadena educativa es el local, es el edificio, es el aula y el colegio, con toda su infraestructura. No se puede eliminarle al colegio, sacándole al profesor a que cumpla actividades fuera del aula, fuera del colegio. Es un punto importante que lo vamos a seguir desarrollando luego de estos mensajes que les hemos preparado para ustedes y que los van a poder apreciar a través de la radio y la televisión legislativa. Volveremos para seguir con nuestro invitado, el asambleísta Ricardo Moncayo.
Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Inicio de espacio promocional. La Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, dando cumplimiento al artículo 57, numeral 17 de la Constitución de la República, en el que garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquier de sus derechos colectivos. Convoca a las audiencias públicas provinciales con organizaciones de segundo grado titulares de derechos colectivos a realizarse en junio de 2015, los días martes 23 en Azuay y Santo Domingo de los Áchilas, miércoles 24 en Cañar, jueves 25 en Zamora Chinchipe y Pastaza, viernes 26 en Loja y Morona Santiago, martes 30 en El Oro y Napo. Ven y participa de esta construcción colectiva de las leyes. Asamblea Nacional, contigo de ley. Más información en www.asambleanacional.gov.es. Queremos vivir en democracia y no queremos nada que sea, digamos, alterar el orden constitucional que estamos viviendo después de tantos años también de cambios de gobierno, tanta cosa. Así que lo que queremos es trabajo y paz. En la vereda, donde su opinión es la protagonista. Domingo 9:30 y su repetición jueves a las 19 horas por TVL, Televisión Legislativa. En Misión Ciencia. ¿Qué les parece si hacemos inteligente a mi casa? ¿Qué nuevo proyecto tienen nuestros científicos? Para que conozcas mejor los circuitos que vamos a realizar, te daremos unas breves clases de electrónica. Prepárate para este desafío. No te pierdas. Misión Ciencia en Educa. Fin de espacio promocional. Último segmento del programa del día de hoy, Diálogo, y con nuestro segundo invitado, el asambleísta Ricardo Moncayo, representante de la provincia de Chimborazo por el movimiento Creando Oportunidades Creo, integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología. Así es el nombre completo de esta comisión. Y nos quedamos con ese tema muy importante relacionado con las horas de trabajo para el personal docente, a propósito de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. De lo que le entendí, asambleísta, los maestros deben cumplir las 6 horas en las aulas y 2 horas dentro del establecimiento educativo, no fuera. ¿Cuándo debe cumplir fuera si es que se presentara ese caso? Cuando el establecimiento educativo no tenga la infraestructura adecuada para que los maestros se reúnan con quienes tengan que reunirse para cumplir esas 2 horas adicionales. Mire, este asunto es tan importante, porque como le decía, el número de estudiantes que hay, hablemos del número de profesores. Hay 165,000 profesores, de acuerdo a la información que me ha mandado a mí el Ministerio de Educación. 165,000 profesores. La mayoría de ellos dictan la cátedra, dan cátedra, pero otros son autoridades de los establecimientos, son inspectores, directores, rectores, etcétera, etcétera, pero son docentes y de acuerdo a ello tienen que cumplir las 40 horas. Uno de los aspectos revolucionarios de la ley vigente es esa, les obligó a los maestros a permanecer 40 horas, cumplir las 40 horas de clase, de trabajo. De trabajo. Dentro de estas 40 horas, esta reforma plantea que 10 horas semanales, o sea, 2 horas diarias, 10 a la semana, 40 semanas en el año, por 160,000, son 65 millones de horas, profesor, pagadas, que hay que establecer con precisión cómo las van a cumplir. Entonces, mi propuesta es la siguiente. En la infraestructura educativa, en el establecimiento educativo, que existan las condiciones adecuadas, que existan los espacios adecuados para que cumplan en el establecimiento
esas horas las cumplan ahí. No me opongo que sean ahí. Pero en los establecimientos donde no haya posibilidades, a pesar de que hay una cantidad de colegios nuevos, pero que no han considerado estas actividades y por lo tanto los profesores no pueden cumplir en estos establecimientos estas actividades, entonces sí que las cumplan en sus casas, pero pasando por una regulación legal, cumpliendo con una disposición legal, que las autoridades del colegio señalen públicamente en un lugar visible dónde van a cumplir esas 2 horas, qué días, en qué lugar, porque no se olvide de que los alumnos están agrupados geográficamente, los alumnos que llegan a un colegio o una escuela están agrupados en esa escuela porque viven cerca, pero los profesores no. Los profesores pueden vivir a 2, 5, 10 kilómetros de la unidad, del establecimiento educativo, y no necesariamente los padres conocen dónde viven. Por eso yo estoy proponiendo que en la reforma se ponga expresamente que las actividades que van a cumplir fuera del establecimiento educativo sean exhibidas en un lugar para que los padres de familia, los estudiantes sepan dónde va a cumplir ese profesor esas 2 horas. Y así garantizamos el cumplimiento de la Constitución. No se olvide que la Constitución obliga a que todo funcionario cumpla con eficiencia, con eficacia, un servicio. Está la Constitución marcando la calidad del servicio. Ahora, arquitecto, de cierta manera no se acoge ya en las reformas a la ley esta propuesta suya cuando el maestro que tiene que cumplir esas 2 horas por las condiciones del establecimiento, fuera del mismo, tiene que reportarse lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, con quién lo está haciendo. Ahí ya no se está haciendo un seguimiento de esa tarea extracurricular, por decirlo de alguna manera. Mire, yo no dudo de que cuando un maestro reporta de sus actividades lo está haciendo honestamente, formalmente, pero yo considero de que son actividades en las que va a participar no solo el maestro, va a participar la comunidad, por ejemplo, van a participar otros maestros en la planificación, por ejemplo. Yo lo que estoy proponiendo es de que estas 2 horas sean comprobables, sean controlables, que sean realmente, en algún lugar esté constando dónde ese profesor va a cumplir esas 2 horas, nada más. Poner un inspector, poner a alguien que le siga tampoco. Con que esté en un lugar muy público, recomendable. Donde conste el nombre del profesor, el lugar donde va a trabajar, y yo creo que con eso sería suficiente para que la comunidad educativa, repito, este órgano que es el gobierno educativo, sepa dónde va a cumplir ese profesor esas 2 horas. Y de esa manera cumpla las 40 horas para que él se ha comprometido con el Estado para cumplirlas. Y no se olvide que el señor presidente lo dijo aquí en el Pleno, hace el 24 de mayo, dijo que los profesores ecuatorianos están entre los mejor pagados de Latinoamérica. O sea que esta disposición en ningún momento les va a afectar, por cuanto están cubiertos sus honorarios, sus sueldos de mejor manera que antes. En su opinión, asambleísta, la ley de educación intercultural vigente, más la reforma que se apunta, ¿es la que necesita el sistema educativo ecuatoriano? También tengo mis reservas al respecto, porque lo dije en el Pleno, la Comisión acaba de recibir el Código del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, un código de 580 artículos de 4 libros. Este código nos abre la posibilidad de que el Ecuador se desarrolle como un país creativo, como un país que innova, como un país que inventa, como un país que permanentemente está proponiendo nuevas alternativas tecnológicas. ¿Y dónde se adquieren esas destrezas, esas habilidades para desarrollar la imaginación, la capacidad de crear? En la escuela. Y por eso decía ayer que yo no veo ninguna relación entre la ley de educación vigente y el código que se lo presenta. Yo considero que es urgente que trabajemos enlazando los dos cuerpos de leyes, la ley de educación y el Código del Conocimiento, porque en la ley de educación no se refiere para nada
no habla de desarrollar la imaginación, la creatividad, la innovación, la transformación, que son las acciones necesarias para cambiar, para mejorar. Y en cambio, el código que se presenta para nada menciona el tema de la escuela, el colegio, que es el lugar donde debe arrancar este trabajo del desarrollo de la imaginación. Este código está en proyecto y entonces abrigamos la esperanza para que se tenga el tiempo suficiente y la apertura necesaria de acoger estas sugerencias y estas opciones que ameriten, obviamente, la aprobación de este código que viene ya en camino. Muchísimas gracias. Al arquitecto Ricardo Moncayo, asambleísta, representante de la provincia de Chimborazo por el Movimiento Creo e integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Señoras y señores, gracias por su atención y será hasta un próximo diálogo. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.